Siempre que hablo de famoso, gente conocida, siempre pienso en Carlos porque es la persona que siempre dice que sí a todo, ¿eh? Con todo lo que quiere, con todo lo que eso supone. Y le he dicho, ¿vienes a un podcast? Sí, vale, ok, vale. Ahora más tu mujer que manda más que tú, pero ¿Ahora? ahora. Y le he dicho, bueno, pues ven a grabar Casualidades de la Vida especial viajes, donde vamos a hablar de casualidades. El podcast de Casualidades de la Vida empezamos hace un año. Hemos hablado de muchas cosas muy interesantes, del porqué de las casualidades desde varios ámbitos, lo hablaremos luego. Carlos empezó hace ya 30 años, creo, si no me equivoco, no digo su edad, pero hace 30 años. Puedes decirlas, vamos. Bueno, 4-7. Sí, 47 y hace una semana. Bueno, hace una dos. semana, felicidades. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues nacido en Castellón, etcétera, os paso las típicas bios de Wikipedia. Empezó en la radio y lo que me encantó y que me enteré pues fue con Mago More, pues que al final fue una sucesión de casualidades que te pasaron para que acabes al final en Crónicas Marcianas. Bueno, antes en la radio. ¿Cómo pasó? Cuéntanos esas casualidades. Yo he acabado diciendo una frase que me encanta, que es una frase de John Lennon, que dice que la vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas. Y es tal cual. La casualidad me llevó a conocer a la que era directora de los 40 principales en Reus. Me hace una prueba, en ese momento había una baja maternal de una compañera de 40, paso a formar parte de 40 principales. Al cabo de un tiempo envío una cinta a Barcelona a un programa, me fichan en ese programa en Barcelona, me envían a mi primera rueda de prensa, que es una rueda de prensa que da Javier Sardá, Casualidades de la Vida, presentando un libro de Ricardo Bofill, o sea, ya... que tú imitabas fenomenal. Que yo imitaba, hostia, qué alegría, coño, que vamos en primera y tal. Que esto es una de las cosas, mira, hablando de viajes, eso era una de las cosas que Ricardo Bofill, 6 de la mañana, llega, yo creo que llega de empalme, al puente aéreo y entra en business. Y entonces, en aquel momento, a las 6 de la mañana, todos los que van en business class en el puente aéreo de Iberia van pues o leyendo el periódico o durmiendo. Y entonces se los quedó mirando así como estáis vosotros y dijo, venga, coño, alegría, que vamos en primera, hostia, que vamos en business. Hay que celebrarlo esto. Es que era buenísimo, era una de mis imitaciones favoritas cuando lo hacías en Crónicas Marcianas. Bueno, total, que voy a la rueda de prensa y casualidades de la vida, me estoy tomando un café unos minutos antes de la rueda de prensa y se me planta al lado Javier Sardá. Y le digo, dame una entrevista. Y me dice, no, te esperas a la rueda de prensa, te esperas a todo el mundo y no vas a ser tú más que nadie. Entonces, como yo tenía que hacer una pieza para la radio, entonces, no sé por qué, empecé a hacer personajes cagándome en Javier Sardá por no darme la entrevista. Y poniéndole a parir. Y entonces él se me quedó mirando como diciendo, no, me dijo, tú estás loco, ¿no? Y entonces dije, no tengo nada que perder. Y entonces me dijo, te has ganado la entrevista. Qué bueno. Y entonces le hice la entrevista y entonces me llamó. Al cabo de un mes estaba en Crónicas Marcianas. Y ahí empezó la locura. Y ahí es donde todos nos hemos enamorado de ti. Mi primer viaje importante fue a Marte. Sí, fue buenísimo. Bueno, hubieras podido ser Crónicas Murcianas también. Claro. Chupijo, claro, imagínate. Los murcianicos ahí con la crónica. Hazme un poco de Bisbal, de hecho, es uno de los que prefiero. No, Bisbal es Almería. Sí, es verdad, Almería. Almería. Sí, verdad. Pero lo hace muy bien, me encanta. Él tiene esa forma también de hablar, ¿no? Que es increíble, que es maravillosa y él sí que ha dado vuelta. Es verdad. Oye, cuéntame, bueno, estábamos con temas de casualidades, de viajes. Hoy en Pangea queríamos hablar especialmente de casualidades de viaje. Cuéntanos alguna casualidad que te haya pasado de viaje así sorprendente o estando por ahí fuera, al extranjero. En Florencia estaba debajo del David de Miguel Ángel, debajo de... Observando la belleza masculina. La belleza absoluta del David de Michelangelo. Y de repente, a mi lado, oigo, no, esto es fantástico. Esto es una pieza, es alta precisión. Entonces me escribí, claro, efectivamente, era Ferran Adrià. Y dice, hombre, Carlos, ¿qué va? ¿No estás? Y además estábamos los dos solos con nuestras respectivas mujeres contemplando los huevos escalfados.
Y entonces allí fue el nacimiento de una buena y una gran amistad con Ferran y con su mujer. Y me sorprendió muchísimo porque yo tenía la gran suerte de que mi manager, su marido, había sido jefe de cocina del Bulli, jefe de cocina de Ferran Adrià. Entonces, en ese instante, cuando nos vimos con Ferran, hombre, qué casualidad, tal, no sé qué, no sé cuántos, pregunta 2, después de cómo estáis, Ferran, es, ¿dónde coméis? Oye, ¿dónde coméis? Y decíamos, bueno, pues no lo sé, no os preocupéis. Saca una carpeta y entonces vemos que, bueno, él no, Isabel, su mujer, y entonces saca todos los días que estaban por Italia, 3, 4 comidas, 3, 4 cenas, con todas las reservas para comer 3 y 4 veces en cada sitio. Ellos dicen, no, nosotros vamos 3, 4 veces a comer a cada sitio, 3, 4 veces a cenar a cada sitio. A las 7, a las 8, a las 9 y a las 10. ¿Vale? Y entonces me dice, bueno, ¿qué os gusta, qué no os gusta? Y entonces nos hizo, dice, no te preocupes, nos hizo las reservas de todos los días que teníamos en Florencia, y claro, íbamos de la mano de Ferran Adrià. Tú imagínate cuando nosotros llegábamos por la puerta, que decían, esta es la reserva de Ferran Adrià, que pensaban que nosotros seríamos Paul Bocuse, o que seríamos Robuchon, o algo así, y llegan 2 chavales, porque entonces éramos 2 chavales, y claro, no sabes cómo nos trataban. Decían, bueno. ¿cómo tiene que ser este tío de entendido en gastronomía cuando viene recomendado por Ferran Adrià? Y de hecho has seguido muy in love, muy enamorado de la gastronomía. Sí. De hecho, tuvimos la suerte de encontrarnos en unos premios Estrella Michelin, Sí. que está Bea por aquí, que Sí. trabajaba para Michelin. Totalmente. Y sigues muy vinculado a la gastronomía todavía. Mira, yo te voy a contar una anécdota, que es cierta. La gente se piensa que yo hago giras de teatro, mis shows, Es verdad. y que aprovechando los sitios donde voy a los restaurantes de esas ciudades. Error. Que serías un comisario Michelin No. escondido. Yo pienso cuáles son los restaurantes a los que quiero ir, y entonces luego digo, ¿hay teatro? Sí, vale, pues vamos. ¿En serio lo haces? O sea, no me extrañaría de ti. Yo voy, mi gira se hace en función de la gastronomía y no de los shows. Eso sí que es tener mucho poderío, desde luego. No, me encanta la gastronomía, me parece una de las artes que hay y uno de nuestros representantes más importantes en el mundo. Ahora se ha hecho una campaña precisamente para creérnoslo un poquito más, para vendernos un poquito más. Tú sabes mucho de gastronomía y tu país, Francia, es cuna y número 1 del mundo a nivel gastronómico, ¿no? Pero España creo que está ahí al acecho. Ya bastante cerca. Si no sí. igualado. Más. Si no más ya. Yo prefiero. Pero sí que es verdad que tenemos una diferencia con Francia o con Italia o con otros países, que es que todavía no somos conscientes de lo que somos, no nos lo creemos lo suficiente y no estamos demasiado orgullosos o no sabemos estarlo. Pero eso se tiene que enseñar, ¿no? Y la gastronomía creo que es algo, es una bandera absoluta que tenemos, que nos une a todos, que no entiende de diferencias ni de polarización y que es algo que creo que es una bandera que hay que llevar, vamos, por todos lados. Como estandarte. Oye, casualidades, ¿alguna más tienes? ¿Alguna más de viaje que te haya pasado así? Uy, de viajes tengo muchísimas. Pues mira, he tenido la suerte de viajar pues casi por todo el mundo. Casi por todo el mundo. En todos los sitios me he encontrado a alguien especial, alguien español. O sea, siempre vayas donde vayas, siempre te encuentras. Un gallego. O un gallego, sí. Sí, tú sabes, mi mujer es gallega y siempre nos hemos encontrado a alguien de. Algún gallego, porque siempre. Luego siempre estás ahí. Siempre están. Un gallego en la luna, que dicen, ¿no? Pues mira, tuve la gran suerte de. También a nivel de gastronomía, estar probando antes de que abriera Little Spain en Nueva York. Sí. Y en ese momento, José Andrés me dice: esta noche voy al programa de Jimmy Fallon, vente conmigo. Y entonces me fui al programa de Jimmy Fallon, que es un tipazo espectacular, y llego al programa de Jimmy Fallon, y a mí me pasan estas cosas, igual que lo de Sardá, me pasan estas cruces de caminos y estas casualidades. Llegamos al camerino de la NBC, ahí en Rockefeller Center en Nueva York, la Quinta Avenida, vamos al camerino, entra Jimmy Fallon, y acto seguido entra el productor ejecutivo de la NBC, que es probablemente mucho más importante que el propio Jimmy Fallon. Y entra el señor productor de la NBC y dice: Carlos Latre. ¿En serio? ¿Le habían pagado o algo? Y entonces, claro, imagínate la cara de José Andrés y la cara de Jimmy Fallon. Y mi cara. ¿Cómo? Y dice: sí, Carlos Latre. Claro, tú estuviste en Crónicas Marcianas, has estado en Barcelona, en Polonia, o sea, sabía toda mi carrera. O
sea, toda mi carrera. Dice, es que estoy casado con una de Barcelona. ¡Qué fuerte! Y entonces le dijo a Jimmy, este es... bueno, le explicó un poco mi carrera en España y tal, no sé qué, no sé cuánto. En aquel momento Jimmy Fallon todavía fue más cercano, más amable y más todo, ¿no? Hasta el punto que tenemos una relación estupenda y que hace poco, en mis 25 aniversarios, Jimmy Fallon en su programa en directo me envió una felicitación de 25 años de carrera, de mis 25 años de carrera, que es algo que tengo, no se puede marcar un vídeo, pero es algo maravilloso. Vamos a hacer algo para ti. Hay que enmarcar eso, David, de alguna forma, con inteligencia artificial te lo vamos a hacer. No, es maravilloso, maravilloso. Qué pasada. Me han pasado muchas cosas muy chulas. O conocer al Papa. Al Papa, cuéntanos al Papa la del Francisco. Papa. Cuéntanos la del Papa, venga, te otorgo unos minutos más. Bueno, al Papa Francisco tuve la gran suerte de conocerlo. Es que yo tengo muy buenos amigos. Y eso es una suerte y un tesoro. Eso sí que es un tesoro de verdad. Tener buenos amigos de verdad. Y uno de mis mejores amigos es el pintor y el artista Domingo Zapata, mallorquín, que por cierto ahora va a pintar el mural más grande de la historia, un mural que se va a ver desde el espacio en Arabia Saudí. Él me dijo, oye, que voy a pintar con el Papa, vente conmigo. Y así conoces al Papa, que es un tío muy cercano y muy majo. Y digo, pues venga, vamos para allá. Y entonces nos fuimos al Vaticano, efectivamente, recepción privada con el Papa. Y entonces el Papa me preguntó, ¿y usted, joven, a qué se dedica? Y la verdad es que me salió del alma. Le dije, pues mira, Santidad, yo me dedico a intentar hacer a los demás un poquito más felices. Y entonces me dijo, pues no dejes de hacerlo y reza por mí. Y estaba al lado Román, que es el director de Escuelas Infantiles, que es la ONG para la que iba destinado toda esa acción. Y entonces él le dijo, Santidad, Carlos es cómico y hace un montón de personajes. Dice, por ejemplo, hacía muchos futbolistas como Messi. Y entonces, no, yo le hice a Lionel y estuvimos hablando con el Papa y le dije, usted es el Papa, pero yo soy Dios. No. No, es broma. Pero le hice al Messi y él me dijo, pero yo soy de San Lorenzo. Porque él qué bueno. En Maradona también lo hacías muy bien. Sí, yo tuve la suerte de estar con Maradona en E4, cuando trabajaba en un programa que se llamaba Maracaná, y yo estaba haciendo de Di Stéfano, de Alfredo Di Stéfano, y peloteé hice unos peloteos con Diego Armando Maradona. Y decía, el hijo de puta lo hace igual al abuelo. Yo hacía de Alfredo Di Stéfano, que era un jugador de fútbol impresionante, cuando estaba de presidente de honor de Madrid. Entonces cuando estuve con Diego, él se quedó impresionado, estaba contento. La verdad es que es un tipazo, me cayó increíble Diego Armando Maradona. Bueno, mira, estaría horas escuchándote imitar a gente, pero vamos a volver a las casualidades. ¿Por qué crees tú eres alguien con un alto nivel, yo creo, espiritual, emocional? ¿Y por qué crees que pasan las casualidades? Mira, yo no sé explicar tampoco, pero yo creo que uno tiene que repartir amor, tiene que repartir felicidad, tenemos que intentarlo todo, porque todos estamos llenos de, y perdón por la expresión, todos tenemos mierdas, todos tenemos problemas, todos tenemos frustraciones pero al final creo que tenemos que entrenar a nuestro cerebro para pensar en positivo, para pensar en avanzar, para pensar en sonreír, para pensar en... Mira, yo tengo un amigo que es fantástico, que es Santiago, que cada vez que te ves siempre te dice lo mismo. Hoy es el mejor día de mi vida. Y eso, al final, aunque tú tengas un día de mierda, si tú te acabas acostumbrando a decir, es que, o sea, menos mal que es el mejor día de mi vida, porque si no, vaya mierda. Sí. Pues eso al final acaba haciendo mella y acabas acostumbrándote. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que hay que acostumbrarse a positivizar y a sonreír. Y a pensar positivo, y a pensar en que todo va a ir bien, y a repartir un poco de energía positiva. Somos creadores de casualidades. Sí, totalmente. Menos David, efectivamente, que hablábamos de inteligencia artificial, que dijo en su día que si se pudiera computar
los 8.000 millones que estamos en la Tierra y los 100.000 millones que han venido antes y todo lo que ha pasado, a lo mejor se encontrarían patrones a las casualidades. Claro. Pero eso es imposible hoy, y hoy la mejor forma de provocar casualidades y que en general suelen tener ese aspecto positivo es efectivamente, como dices tú, desde la actitud y el buen rollo y el positivismo, como a ti te ha pasado todo esto. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras entrevistado a Sardá, por ejemplo? ¿Cómo te imaginas si no hubieras salido Pues mira, yo Showman? antes de eso me había presentado a Lluvia de Estrellas. Ah, mira. Y, Pero a la de para y los al niños. final no fui. Y al Sí. final, y yo iba a Lluvia de Estrellas, quería imitar a Manolo García, porque me gustaba mucho Manolo García. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Y, y al final no fui, no me presenté y ya entré en la radio y de repente surgió todo. Creo que al final, yo últimamente digo una frase que es importante, que es que nos pasamos la vida haciendo, haciendo cosas para que pasen cosas y no dejamos que las cosas pasen. Y muchas veces nos tenemos que dejar un poco que la vida nos vaya llevando por los caminos que tiene, no sé si designados, no sé si el destino, no sé cómo definirlo, porque tampoco sé cómo definirlo y tampoco sé cómo describirlo, pero sí que creo que hay que dejar un poco que pasen cosas. ¿Qué cosa Y te hay que gusta? dejarse fluir. Y justamente otra pregunta que hago siempre en el podcast es, ¿qué curiosidad, qué casualidad te gustaría que te pase? A mí, que me gustaría que me pasara. Después de lo de Jimmy Fallon es complicado que te ¡Buah! pase más fuerte, cosas más fuertes, pero Cada vez van más destinadas, las casualidades van más destinadas a vivir momentos más cercanos. Antes, supongo que por ambición o por el mundo en el que me muevo y todo eso, casualidades como esta eran como, wow, el máximo. Yo creo que soy una persona muy afortunada y que he tenido muchísima suerte. He tenido la casualidad de que Chicho Ibáñez Serrador le enviara una carta a Sardá para decir que aquel chaval tenía mucho futuro. He tenido la gran suerte de cruzarme con muchos ángeles en mi vida que me han protegido, con algún demonio que me ha enseñado. Pero yo cada vez lo que pido es que las casualidades me lleven a sitios más cercanos, a orillas más cercanas y a gente más cercana y a gente más de toda la vida y a mis amigos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un poco un regreso a un back to basics, ¿no? A mis amigos de siempre son mis amigos de siempre. Hay un amigo mío, por ejemplo, con el que he estado este fin de semana hace poco, el anterior, que íbamos juntos a la guardería y sigue siendo mi amigo. Después de 47, 46 años, es uno de mis mejores amigos, ¿no? Mis mejores amigos siguen siendo mis amigos de Tarragona con los que yo crecí. Mis básicos siguen siendo esos que siempre han estado y que siempre estarán, ¿no? Y yo creo que cada vez hay que pensar más en pequeñito y hay que pensar más en cercanito y hay que pensar más en verdad. Como dice Pocholo Martínez Bordiú, un gran filósofo español. solo la verdad es sexy. Oye, un aplauso por favor para Carlos. Nos está haciendo un verdadero show aquí. Y bueno, mi podcast Me es está costando, corto. porque yo... Mi podcast es corto, primero porque Pero ya está, claro, yo estaba diciendo 25 minutos, ya está. Sí, por eso. Mi podcast es corto porque la gente me decía, mira, yo escucharte una hora es muy largo, como a los Sí. otros, a los buenos podcasters les escuchan una hora y yo dije, voy Y a más. reducir. Hay podcasts larguísimos. Sí, sí, hay gente que Sí. están 2 y 3 horas Sí, sí. fácilmente. Hay uno en Francia que lo está petando, Legends, que son 2 o 3 horas hablando ahí en YouTube y le está yendo muy bien. ¿Eh? Deberíamos Qué bien. dedicarnos a eso. Y bueno, pues sabes que mi Es que hay podcast... mucha gente con insomnio. Exacto, también. En general, en mi podcast, cuando la gente viene a mi casa, los demás podcasts los grabo en mi casa, la gente me trae un detalle, pero a ti he dicho no se lo voy a pedir, que no me traiga ningún detalle, porque siempre me gusta pedirte algo especial como regalo, y es que me imites así 30 segundos. 30 segundos. Pero no te he hecho nunca, ¿verdad? Y con mis gafas. Con mis gafas así como las... Es que es difícil, no es fácil, ¿eh? Tengo que hacer... Eres más difícil de lo que crees. Porque es verdad, la gente se piensa que él no tiene una voz muy destacada. Sí. O sea, tiene una voz muy precisa. Sí. Pero tiene un poco el acento, ¿no? Sí, Tienes la parte de arriba así, para arriba un poco.
¿Qué es esa forma de hablar como si estuvieras mirando por la ventana? Pero sabes que cuando hablo en francés soy otro, ¿eh? Claro, si je commence à te parler en français, j'ai pas la même intonation. Oh, je ne comprends pas. Bueno, muchísimas gracias, Oye, muchas Carlos gracias, Latre. De verdad. Mejoraré mi imitación. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.